tal? Bienvenidos una vez más a su programa Líderes. Hoy con grandes invitados, con un gran tema que en verdad valdrá la pena de inicio a fin. Pero antes de meternos a ese tema, pues presentar a quien usted ya conoce y con mucho cariño presento a nuestro moderador, al licenciado Francisco Javier Santilla. Licenciado, siempre un placer tenerlo aquí. Muchas gracias por moderar esta mesa. Gracias, Darío. Verdaderamente me siento muy satisfecho, muy motivado y sobre todo con un gran entusiasmo por este programa que vamos a tener el tiempo. Perfecto, y por supuesto también a nuestra diputada federal por Jalisco, pero una amiga, una compañera, una coadyuvante de todos estos esfuerzos, a la diputada Hortensia. Siempre un placer tenerte aquí y obviamente también como gran interlocutora de los grandes comunicados que nos el día de hoy. Muchas gracias por todo tu apoyo y siempre un placer tenerte aquí, diputada. Gracias, siempre será un placer compartir estos micrófonos y apoyar a Tierra y a todas las iniciativas que estamos. Muchas gracias. Y comentarles a quien nos ve y quien nos escucha que hoy en verdad tenemos un invitado, un líder con toda la extensión de la palabra. Ustedes lo pueden estar revisando, un pequeño extracto de su carrera política y de todo lo que ha sido, pero la verdad destacar que ha sido gobernador por Coahuila, secretario de Acción Electoral del Comité Ejecutivo Nacional, secretario de Organización, y actualmente diputado federal, y a quien tiene también una gran responsabilidad, que es justamente lo que nos compartirá el día de hoy. Diputado Roel Moreira, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido a este programa Líderes, un programa del Instituto Reyes Heroles. En verdad es un gusto y un placer tenerlo aquí invitado. Hombre, pues les agradezco mucho la invitación a los tres, obviamente a mi compañera Hortensia, que siempre está dando la batalla ahí en la Cámara, que le he aprendido muchísimo de muchas cosas, que bueno, siempre está en la defensa de los intereses de Jalisco, de las mujeres y de los temas que ella promueve y trae. Y pues mandarles un saludo. Estoy acá en Saltillo, Coahuila, en su casa. Yo aquí vivo y bueno, aquí nací en esta ciudad. Y por ahí hay un letrero, en la salida dice Guadalajara. Como vi que en Jalisco, en Guadalajara, hay uno que dice Saltillo. Entonces hay una carretera que une Guadalajara y Saltillo. Eso seguramente va a otra parte, ¿no? Pero eso siempre me ha gustado. Y creo que mi primer viaje que hice fuera del estado y fuera de Nuevo León, que es un estado hermano, fue a Guadalajara hace muchísimos años. Entonces, pues les agradezco mucho la invitación y creo que podemos hablar de muchas cosas. Agregaría dos cosas que me interesan al currículum. Fui maestro del ICADEP, o sea, del antecesor del instituto, y porque fui maestro del ICADEP, soy priista. Es decir, antes de ser maestro ahí, yo no formaba parte del PRI, porque había sido funcionario de un organismo que se dedica a la organización, valga la redundancia, de las elecciones. Yo fui miembro del Consejo Estatal Electoral y del primer instituto electoral de mi estado. Cuando salgo de ahí, pasan varios años y el ICADEP me invita a dar clases. Y estando en el ICADEP fue cuando ingreso yo al partido. Ese es el motivo. Y la segunda cosa es que después de haber estado en el ICADEP de profesor, fui secretario de elecciones del Comité Municipal del PRI. Y esa es una cosa que aprendí yo mucho ahí. Y me parece una cosa que estoy muy orgulloso, porque ahí es donde, a nivel municipal, donde uno ve más cerca al seccional, donde uno ve más cerca al militante, donde uno siente las dificultades que tenemos como partido. A veces son de recursos, a veces son de temas logísticos, y en los comités municipales se recarga una muy buena parte del trabajo que hace un organismo nacional como es el PRI. O sea, es como una célula bisagra entre el seccional y las autoridades superiores para conseguir al representante de casilla,
para trabajar, ¿no? Entonces, eso lo quería agregar. No, pues sin duda una formación, y como bien dicen por ahí, diputado, uno nunca se va del Instituto Reyes Heroles o del ICADE. Una vez que uno está siempre de una cierta forma cercana o distante, pero uno nunca se va, así que pues obviamente que una formación y por supuesto entonces parte de la familia del Instituto Reyes Heroles, diputado. Bienvenido. Muchas gracias. Y licenciado Santillán, pues les cedo el uso del micrófono para dar pie a este gran tema que le dejo en verdad para que usted nos lo presente y nos haga el favor de desarrollar. Muchísimas gracias. Intercambiar opiniones con dos diputados federales que representan a nuestro partido en el Congreso de la Unión siempre es un motivo de distinción, y yo quisiera señalar que esta gran oportunidad que tenemos de particularmente tener presente en el Instituto Reyes Heroles de Jalisco la presencia de Rubén Moreira es algo verdaderamente muy valioso, que trataremos de obtener los mayores logros posibles en términos de difundir la práctica política y de difundir también el compromiso ideológico de un personaje que ha tenido pruebas y que ha sido aprobado con muy buenos resultados, y que tocar el tema de decisiones difíciles en el Congreso de la Unión, bueno, particularmente en la Cámara de Diputados, pues es un tema indudablemente relevante, porque es ahí en la Cámara de Diputados donde está la representación nacional, la representación del pueblo de México, donde llegan al final a veces algunas normas que por años nos sirvieron y se le da vida a otras nuevas que van a encabezar el futuro. Por eso todo lo que termine, todo lo que nace, pues indudablemente es difícil, es complicado a veces de entenderse. Sin embargo, yo quisiera tocar un tema que me parece sumamente importante, sobre todo para los cuadros del partido que nos pueden estar viendo, y sobre todo para la militancia, y que vamos a pedirle su opinión, aparte de que vayamos tocando algunos de los distintos temas que vamos a ver. Vamos particularmente a tratar de que Rubén Moreira nos explique cómo un hombre triunfador con un partido, formando parte de un partido tan compacto, bien organizado y con resultados tan claros como es el priismo de Coahuila, cómo le toca vivir este nuevo momento que el priismo nacional está en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados. Veníamos de una representación priista en la Cámara de Diputados bastante buena, teníamos acuerdos estratégicos que nos daban una mayoría parlamentaria, y estábamos en condiciones de enfrentar el futuro y hacer grandes transformaciones, y de pensar que el futuro de alguna manera estaba en espera de varias de las decisiones que habíamos tomado. Sin embargo, como sucede, como al último, la vía democrática del país se renueva, se fortalece en cada elección. Nos encontramos que la representación del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados pasa de ser la representación mayoritaria a ser la tercera fuerza política en la Cámara de Diputados. Ahí se requiere, y así es la concepción que de momento a mí me queda, requiere que esa tercera parte cuente con cuadros determinantes, preparados, con una visión amplia, con una visión ejecutiva, con una visión que permite entender el momento que México está viviendo. Por eso, cuando estamos con dos legisladores que están pidiendo esta experiencia en la Cámara de Diputados, a mí me gustaría que Rubén nos diera su opinión, cómo vivir esas distintas
esos distintos momentos, de venir de ser un gobernador que ejerce el poder y tiene presencia mayoritaria en su estado, de formar parte de un partido, como él lo ha señalado, con una gran presencia en México y con compromisos históricos tan claves y tan comprometidos con las grandes mayorías, a una presencia de tercera fuerza en la Cámara de Diputados. ¿Cómo se vive ese momento, Rubén, en la Cámara? Bueno, primero yo quisiera, digamos, con un contexto. En este contexto somos 46 diputados, pero el porcentaje que tenemos en la Cámara no corresponde al porcentaje que sacamos de votos para diputados. ¿Por qué sucede esto? Pues porque la ley permite una sobrerepresentación de un partido mayoritario, este caso es Morena, que tiene Morena más diputados que su porcentaje. O sea, la mezcla de mayoría y de representación proporcional le da más diputados que su porcentaje de votos. Y esto genera varias cosas. La primera, y el ciudadano tiene que saberlo, muchas de las decisiones que se toman argumentando una mayoría no son legitimadas por la mayoría de los mexicanos. ¿Por qué? No se corresponden unos a otros. Y nosotros, el PRI, tenemos menos diputados de ese porcentaje. Son tan pocos los diputados que somos que por sí mismos nosotros no podemos bloquear acciones, por un lado. O sea, se requieren otras fuerzas. Pero además, lo que se requiere ya es muy poco, porque entre los aliados de Morena, que generan otra sobrerepresentación, o sea, el fraccionamiento que hicieron, que generan otra sobrerepresentación distinta a la de Morena, casi tienen las 2/3 partes. Entonces, esa es la primera parte del contexto. Segunda parte del contexto, que creo que es importante. Nosotros somos un partido socialdemócrata y eso a veces no es totalmente comprendido en la militancia. O sea, se generan tensiones dentro de nosotros. Tercera parte del contexto. Después de una derrota tan grave como la que sufrimos, se abren dos caminos frente a nosotros. Una es hacernos cada vez más pequeños, porque eso de nos quedamos como estamos no existe, se van haciendo más pequeños, o la otra es nos empezamos a recuperar. Hay otros partidos en el mundo que les ha sucedido lo que nuestro, y ellos han optado por diversas acciones. Algunos se han recuperado, caso del PSOE, hasta llegar a tener el gobierno, y otros se han hecho tan pequeños que han desaparecido. Otros, incluso el Partido Comunista Italiano, que fue tal vez el partido más importante comunista de Europa, con opciones y gobernando muchas cosas, pues se disolvieron. Entonces nosotros como partido hoy estamos en un momento crucial, junto a las tres cosas. La primera, no somos tantos como deberíamos de ser. Eso significa que si en la siguiente elección Morena no llega al 40 y tantos % de los votos, la sobrerepresentación desaparece y crecen los otros partidos, entre ellos nosotros, si conservamos cuando menos ese 15%, 16% que sacamos la vez pasada. La segunda, tenemos que voltear a ver nuestra historia para ir resolviendo lo que vamos haciendo en el día a día. No vaya a ser que nos quedemos sin público. Y la tercera, tenemos que pensar en cómo sobrevivir para que no suceda lo otro. Desgraciadamente, cuando vino la derrota, no se asumió una reflexión profunda y ahora no se puede hacer
Me refiero en términos ideológicos porque estamos ante una elección. Entonces sería ocuparnos de una cosa y de otra y pues quién sabe qué suceda. Entonces ese es el contexto. Viene lo que usted nos dice. Hay decisiones que hay que tomar. Y en esas decisiones que hay que tomar vuelven el segundo punto a entrar en contradicción. Lo que sucede dentro de un partido que hay que reconocerlo, durante muchos años no trabajó como partido, no hizo las cosas de partido. Hago un paréntesis, me da gusto Jalisco que esté haciendo elecciones abiertas. O sea, eso es bueno. Yo fui presidente del PRI estatal. Cuando yo llegué teníamos un comité municipal que tenía 20 años sin renovarse. Lo había renovado creo que Colosio, con eso les digo. Con todo respeto para la figura de Colosio. Hace unos días revisé yo que fueron generosos conmigo y me lo mostraron, de un estado importante, el número de población de nuestro país, los seccionales, 20 años sin renovarse. Bueno, pues estas cosas pasan, ¿no? Entonces, qué bueno, cierro el paréntesis lo que está haciendo Jalisco. Y para ir concluyendo un poquito lo que hablamos, recordemos que un partido es un proyecto de nación, si es un partido nacional. Si es un partido estatal, es un proyecto de Estado. Los partidos quieren que la conducción de la cosa pública sea a partir de su proyecto de nación, que está necesariamente soportado por una ideología. No salen a la calle a ver qué cachan, porque sales a la calle a ver qué cachan, entonces no tienes proyecto de nación y entonces no tienes ideología. Un partido tiene que salir a la calle a mostrar su proyecto de nación, es decir, su pedagogía es tratar de decirle a la gente, ¿sabes qué? Nos conviene un país laico, nos conviene un país donde las mujeres tengan derechos, nos conviene un país donde hay un apartado fuerte de apoyo social, nos conviene un país con seguridad social, con pensiones, todo esto. No sale a la calle y decir, ¿qué quiere la gente? Ah, no, pues la gente ahora quiere al artista de moda, o la gente ahora que está enojada con el gobierno. Ah, pues yo digo lo que quiera la gente. Creo que ese es el contexto, licenciado Santillana, de lo que luego hace crujir cuando no estamos claros en cómo emitimos nuestro voto. Y entonces salimos y le preguntamos, algunos le preguntan a su mamá, oye mamá, ¿tú qué haces en el caso del matrimonio igualitario? O sea, no le preguntan a los jóvenes, no ven la Constitución y mucho menos hacen pedagogía, sino la mamá, y le digo con todo respeto, porque eso hizo un amigo mío, y su mamá le dijo, no, pues es que te vas a ir al infierno. Pues yo no quiero ir al infierno. Pero no le dices, oye mamá, fíjate que todos somos iguales, fíjate que un país ejerce violencia si no arreglamos. Ah, no, en lugar de convencer a su mamá, fue y votó y luego se lavó las manos. Bueno, entonces así no va, esto no es un partido, ni es un proyecto. Y pongo ese contexto porque nos ha tocado tomar decisiones importantes. Y bueno, ahora sí que pregúntamelas y vamos viendo qué hacemos, cómo las contesto. Sí, en los temas que ustedes han vivido hay cosas que tienen que ver mucho con el grueso de la población. Particularmente lo que tiene que ver con la educación ha sido uno de los temas que ustedes enfrentaron de manera muy importante, muy delicado el tema, porque es el asunto de lo que queremos en el futuro para México. Y en ese esquema nosotros nos encontrábamos orgullosos indudablemente con el esquema de haber logrado una reforma educativa que tenía una serie de temas que corresponden a esos compromisos históricos que el partido ha tenido y que tiene también pues una profundidad que indudablemente tenía aspectos que seguramente no se tocaron totalmente adecuadamente, y como todas las reformas, sobre todo donde hay tantos
tantos y tantos intereses, porque aquí son desde aspectos ideológicos, desde asuntos gremiales, desde intereses laborales, desde el proyecto de futuro de nación, y hoy nos encontramos que en vez de reforma educativa existe un acuerdo educativo que es lo que vende la nueva administración después de haber pasado por la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados se dio una transformación de una reforma educativa a ahora tener un acuerdo educativo. Como tú conoces muy bien este tema, y es un tema que indudablemente para el PRI es vital, porque nosotros estamos comprometidos históricamente con la educación pública, es uno de nuestros compromisos, que una vez que tienes a don Venustiano Carranza atrás y que a veces un amigo coahuilense de hace muchos años, cuando fuimos legisladores allá en la 50 legislatura, decía: cada que hablan del espíritu del legislador, y yo pensaba que se referían como buen coahuilense a don Venustiano Carranza, porque todas las leyes pues tenían que ver, que has de acordar, has de reconocer a Carlos Ortiz Tejeda, o que fue un brillante coahuilense. Está vivo, es vivo. Es un personaje que nos traía esas remembranzas, ¿no? Conociendo la visión global que tú tienes sobre este tema y la visión que Hortensia también le tocó vivir en las discusiones que ustedes tocaron en el Congreso, y siendo como tú dices, no un referente numérico, el grupo parlamentario del PRI, sino de inteligencia y de estrategia, logran conservar una gran cantidad de cosas que eran importantes para el país mantener, y logran también transitar hacia el futuro en lo que el país en las nuevas circunstancias tenía que vivir. ¿Cuál es tu opinión de esto, don? Rápido, te voy a dar varias opiniones. Bueno, por cierto, Carlos Ortiz Tejeda es un gran coahuilense, está vivo. Ya te lo había comentado, Hortensia, es un personaje muy importante y que vale la pena conocer, y con mucha historia. Ahora, nosotros históricamente como partido siempre tuvimos una alianza con las y los maestros. En la historia se fueron haciendo cosas del partido que los fue separando. Algunas cosas son oficiales, el CENTE salió de la FETSE, por ejemplo, lo pongo ahí como una situación que sucedió, pero creo que hicimos reformas juntos, y los maestros fueron aliados del Estado mexicano y del gobierno mexicano y de los gobiernos de la revolución, al grado de que muchos murieron en tiempos de Cárdenas, fueron mutilados, trabajaron las grandes reformas. Hace muchos años, ustedes no habían nacido, yo era niño, en 1973, 74, la reforma, aquella famosa, a los libros de texto, a los planes y programas, incluyen la educación sexual. No hubo un profesor que no se ofreciera a cumplir con su misión alfabetizadora, y se puso del lado del gobierno, de los gobiernos de la revolución. Bueno, todo marcha muy bien, hasta que un día, en el pasado sexenio, dijimos: vamos a hacer otra reforma, y en lugar de hacerla con los profesores, la hicimos en contra de los profesores, y eso es distinto. Entonces, primer tema, un partido que tenía una alianza histórica con los maestros los agrede, y miren, no digo nada que se ocultó. Una reforma de ese calado pues implicaba una buena relación con el magisterio, independientemente de cuántos acuerdos se lograran. Pero tú no puedes hacer una reforma agrediendo a los profesores. Y algunas de las personas que operaban esa reforma generalizaban un caso, sobre todo el magisterio: es que no trabajan, es que se acabaron los recomendados. Entonces,
la diputada Hortensia Noroña, que es maestra, dijo, oiga, ¿y cuándo vendieron las plazas? Porque generalizaban. Oye, yo no dudo que como en todo en este país pasen situaciones no correctas, pero tú no puedes agredir a una profesora que tiene 40 años de servicio diciendo, es que a usted le vendieron la plaza o usted dio favores sexuales. Se generalizó y eso hizo un muy mal ambiente entre los maestros y los profesores. Los principales promotores de otras opciones políticas resultaron los profesores, que habían sido aliados históricos de nosotros. Y ahí me regreso a qué tipo de país queremos. Bueno, nosotros los priistas, un socialdemócrata, no uno neoliberal, no uno de ultraderecha, un socialdemócrata. Y ahí me regreso. ¿Cuándo como partido salimos a la gente a explicarle qué queríamos de la reforma? Pero si no sales, entonces tus accionarios no saben qué defender. Una izquierda moderna no es Morena. Morena es un remedo de proyecto estatista. La izquierda moderna no es estatista, interviene cuando se requiere, pero no es estatista. Una izquierda moderna no agrede la iniciativa privada, la modera, pero no la está agrediendo todos los días. Una izquierda moderna quiere el progreso, no el retroceso. Una izquierda moderna está a la altura del entorno mundial, no hace cosas como las que nosotros vemos. El problema es que nosotros de repente queremos pensar, por oponernos a eso que les estoy narrando, pensar como de ultraderecha o de derecha. Y entonces dicen, no voten la reforma educativa, pero ¿por qué no la votamos? Porque la propuso Morena. Pues por eso, pero se le va a aplicar a los profesores, se le va a aplicar a los niños. Entonces, si revisamos la reforma educativa, pues dice que la educación indígena va a tener contenidos, que se va a hablar de temas sexuales, que se va a reconocer a los afrodescendientes. Todo eso no estamos de acuerdo como PRI. No, sí estamos de acuerdo. Entonces, ¿por qué votarla en contra? No, porque la propuso Morena. Bueno, pues eso me parece muy padre, pero eso es como agarrar una pistola política y darte un tiro en la cabeza. Porque tu público, nuestro público, es ese profesor que un día alejamos y que hoy queremos convencer, y esa madre y ese padre de familia que queremos convencer. Y ahí vienen también, ya cosas prácticas. Lo que nosotros votamos es un punto intermedio en lo que fue la reforma educativa del presidente Peña y lo que quiere la gente. Yo recuerdo un gran debate, y ahí estaba Hortensia, cuando me dijeron, ¿usted por qué va a votar? Yo voy a votar porque soy profesor, voy a votar porque mis padres son profesores, voy a votar porque mi bisabuelo fue el primer maestro, el primer alumno de la escuela normal de aquí de Coahuila, voy a votar porque mi madre, cuando me estaba esperando, tenía que ocultar el embarazo, porque la autoridad no quería que las profesoras estuvieran esperando. Voy a votar porque aquí se construyó un sistema médico y un sistema pensionario, a lo mejor que hay que arreglar ahora, pero que entonces era la opción de los profesores, si no había que ir al médico de una farmacia. Oiga, ¿y por qué no va a votar? Porque si no votamos en esta, el siguiente proyecto de Morena va a ser el de la CENTE, y entonces se va a poder alejar más de lo que usted dice. Pero yo voy a votar porque yo quiero ser aliado de los profesores. Entonces, creo que se mezcla nuestra ideología con también la operación. Y creo que al PRI nos debe de servir de experiencia que hay que explicar las reformas, por un lado, cuando las hagamos, por otro, que por bonitas que sean, no podemos estar en contra de nuestro público, en contra de nuestros militantes, o en contra del segmento de votación que nosotros queremos.
La derecha ya tiene partido, ¿Cuál es nuestro público? El mismo que Morena. ¿Y cuál es nuestro discurso? Diciendo, Morena te está engañando. Todo lo que prometió era lo que nosotros alguna vez hicimos y dejamos de hacer, pero no lo van a hacer bien. Ese sería mi comentario. Rubén, creo que justo has dado en un punto en cuanto a las decisiones que hemos tomado en Cámara. ¿Cómo logramos separar estas decisiones para no caer en, de alguna manera, en querer darle gusto a un pequeño segmento de la sociedad que es muy activo en los medios actuales de la tecnología, como es el Twitter, como es el Facebook, como son las redes sociales, y que nos exigen el que vayamos con una idea de gobierno y de país que no es el natural al PRI? Mira. Y al final, por esas exigencias mediáticas, perdemos de vista el que nosotros nos debemos a una gran mayoría que no tiene acceso ni tiempo para estar refugiados. Mira, yo creo que para no mirar tanto hacia atrás, voltear lo que hacen ustedes. Cuando tú haces una elección abierta, ¿quién va a ir se registra? Con los militantes. Y a ellos hay que preguntarles, a ellos hay que darles información. Y una izquierda moderna tiene que ir a explicarles por qué tal cambio, pero tiene que ser con ellos. Entonces, creo que ahí está la parte. ¿Por qué batalla el PRI? Yo fui secretario de organización del PRI como 2 meses. Para empezar, yo fui secretario de elecciones, de organización y secretario en general, todo como en 8 meses o en 10 meses. Pues eso en un partido no está bien. Fui ascendiendo por prelación. No está bien. El PRI nacional tuvo, durante el momento en que Peña es candidato y el momento en que Peña se va, 9 presidentes. Pues eso no pasa en ningún partido. No es más, ni en un equipo de fútbol, por más mal que ande. Por más mal que ande el equipo de fútbol, no haces un cambiadero por cada juego. Entonces, donde nosotros batallamos, vuelvo a que vi cuando fui secretario de organización, pues que no hay seccionales. ¿Se acuerdan ustedes, y a los que nos estén viendo y escuchando, las glosas de los informes que un día se quitaron por aburridas? Pues era cuando íbamos nosotros los militantes y escuchábamos, me refiero a las glosas que hacía el PRI, y escuchábamos por qué el presidente de la República o el gobernador había tomado tal decisión, y salíamos y lo platicábamos. Pero todo eso se quitó, entre comillas, por inútil, y ahora no sabemos ni qué pasa, y no tenemos partido. Acá en Coahuila, y lo digo con respeto y con orgullo, hay elecciones abiertas para comités seccionales. Creo que es cada 2 años, ¿no? Cada 2 o 3 años se cambian los comités, y para consejero político estatal y para consejero político municipal. Cuando a mí me tocó el honor de gobernar acá, yo iba y entregaba el informe al partido, y lo hace el actual gobernador, que está haciendo muy buena chamba, por cierto, y va y se entrega al partido, y ahí le explicas a la gente, fíjate, aquí hice esto, por lo otro, y luego se hacía en los distritos, y luego se hacía en los seccionales, se mandaba un disquito, DVD, todo el mundo todavía tiene uno, y ahí les explicaba yo por qué. Bueno, esa es la manera de hacer partido. Porque si no, vamos, Hortensia, y damos a las redes sociales. Y en las redes sociales hay una granja de bots que empieza a ponerle uno gorro por tal o cual cosa, y luego uno contesta. Y ese pues es un error. Uno ve a 2 o 3 empresarios importantes de este país que critican lo que está haciendo Andrés. Puede ser cierto. Sí, nomás que ellos quieren que nosotros nos subamos a su carro, aun cuando en algunas ocasiones no sea el carro que a nosotros nos convenga subirnos. Bueno, hay decisiones que nosotros estamos en contra, deshacer los fideicomisos. Pues a ese carro no nos subimos, pero ¿por qué me tengo que subir a un carro de unos señores que agreden a los profesores? Pues no, el partido se sube al carro que es el de su militancia, o de sus simpatizantes, o del público que votaría por uno.
Y lo importante, Rubén, y yo así lo reconocería, de tener en el Congreso, en esta representación que, como hoy se ha señalado aquí, tuvo la capacidad de clarificar qué cosas eran las que teníamos que cuidar estratégicas. Que no importa el nombre, si es reforma educativa o si es acuerdo educativo el que está operando en el país, sino que era finalmente destrabar donde se conserve lo fundamental que hemos buscado. Lo fundamental como partido es tener la mejor educación pública que el país requiere. Y hay muchas maneras de lograrlo. Si para ello hubo que hacer algunas adecuaciones nuevas, yo creo que el grupo parlamentario del PRI actuó con una gran inteligencia y el día de hoy el país y su sistema educativo está transitando hacia adelante y el partido mantuvo su compromiso histórico con el magisterio, con el país, de mantener la educación pública como punto básico y fundamental para poder enfrentar el futuro. Existen otras cosas que también ustedes han enfrentado con una gran fortaleza que tocábamos, es de interés nacional y de interés partidista, porque es ideológicamente un aspecto medular, pero hay otro aspecto que la sociedad vive en carne propia cada momento, que es lo que tiene que tocarse con la seguridad nacional, con los problemas de inseguridad, y en ese aspecto el grupo parlamentario del PRI juega un papel también estratégico y fundamental, con la frente en alto, sobre todo tocando el aspecto que tiene que ver con la integración de la Guardia Nacional. En este aspecto de la Guardia Nacional, Rubén, ¿qué podrías tú decirle a los jóvenes y sobre todo a la clase política del partido que tiene que tener elementos, porque vamos a una campaña próxima? Y lo que ustedes han realizado en la Cámara de Diputados y en el Congreso de la Unión es parte de lo que se va a debatir en esta nueva estrategia que seguramente los partidos y el Instituto Electoral encontrarán de cómo hacer las campañas. Pero estoy seguro que este problema de la Guardia Nacional, nuestros priistas necesitan saber cuál fue las razones por las que nuestro grupo parlamentario votó a favor de la Guardia Nacional. Bueno, también quisiera poner yo una especie de contexto en esto. Primero, vamos a una elección que nos mete en un ambiente un poquito de contradicciones. Cuando nos dicen, es que hay que aliarnos en contra de Morena, me parece bien. Nada más que en algunos estados y en algunos municipios el adversario que van a tener enfrente no es Morena, sino van a ser sus gobernadores, o los gobiernos estatales, o los partidos estatales, los gobiernos municipales con sus partidos nacional, pero actuando en el municipio. Y entonces, pues, ¿cómo sale el candidato a discutir? Entonces yo dividí una parte de nuestra ideología y luego cómo se opera electoralmente. Porque a veces decimos, no, es que vamos a juntarnos con tal partido, el partido A, que es de derecha. Pues sí, nada más que nuestro campesino no entiende por qué nos juntamos. Entonces le logramos explicar que es para ganarle al que está en el poder. Bueno, pero aquí lo que sucede a nivel nacional no exactamente es lo que pasa en cada entidad, y eso se tiene que revisar. Segundo cuestión que yo pondría en el contexto es que a veces el elector nos ve como si los partidos, no nomás el de nosotros, vivieran una esquizofrenia. El elector desde hace muchos años ha visto al ejército actuando en las calles. Digo, si no lo reconocemos nosotros, pues ¿cómo nos enfrentamos a la realidad? Yo fui gobernador, los primeros días de mi mandato le firmé una carta ahí al presidente Calderón
solicitándole el auxilio del ejército. Si no, ¿cómo enfrenta a septiembre? Y luego nos subimos en la tribuna y decimos, no, el ejército no debe estar ahí. Y entonces el elector dice, bueno, o están esquizofrénicos o no estoy viendo yo lo que está el señor diciendo. Metiéndonos a este voto ya. Primera, sí hay posibilidad de que este país recupere la paz. Voy a hacer mi pequeño comercial. Del día que yo entré al día que yo salí, en Coahuila disminuyó en un 86% los homicidios. Del día que yo entré es imposible circular por las carreteras en Coahuila. Ahora, a la hora que uno quiera, puede ir a circular. Y bueno, me tocó 6 años, pero esto permanece ahora con el gobernador Riquelme y sus números son espectaculares. Entonces la paz es posible. ¿Qué le pasa al PRI? Pues que el PRI dice a veces una cosa y al PAN y dice otra, y le va a pasar a Morena y dicen otra, pero el elector no está viendo un resultado. Entonces, cuando a nosotros nos tocó tomar esta decisión, dijimos, ya el ejército actúa. Segundo, no podemos meterle el pie al gobierno. O sea, nosotros podemos oponernos ideológicamente, pero no se trata de meterle el pie. Tercera, hay un dispositivo que dice que tiene 5 años para construir una institución civil y el ejército retirarse. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Decirle al gobierno federal, no hay paz, no hay tranquilidad, tienes que avanzar. Y en el caso de ustedes, y es mi opinión, pues al gobernador del estado, porque es la autoridad. Que yo creo que los gobernadores son el factor que hace que haya seguridad. Para un alcalde es muy difícil. No quiero poner ejemplos en su tierra, pero aquí tenemos municipios como Escobedo, Progreso, pues que son municipios de 2,000 electores. Pobre alcalde, si le cae una gavilla de fascinerosos, pues ¿cómo le hacen? Pero por otro lado está el gobierno federal que está muy lejos. Entonces tiene que ser el gobernador el que jale los apoyos federales, coordine lo municipal, de forma subsidiaria arregle el problema municipal. Ese es el factor. Les hago un comentario. A mí a veces me llama la atención porque compañeros legisladores de todos los partidos, obviamente no del partido oficial, ya no es oficialista, ya es partido oficial. Morena ya es el partido oficial, vean. Porque esos de Morena que nos criticaban a nosotros por recibir instrucciones, yo les criticaría todavía peor, diciéndole, ustedes no reciben instrucciones, ustedes van por ellas. Y a veces no necesitan instrucciones, le quieren adivinar el pensamiento. Porque a veces el otro no pide nada, el presidente de la República, y ellos ya se le adelantaron. Entonces, Son muy curiosos. sí, o sea, a nosotros nos criticaban por recibir instrucciones, pues espérenme, ustedes están, pero van por ellas. Pero a veces los legisladores, a sabiendas de que la figura presidencial está muy allá y que ellos están en un relativo anonimato frente al presidente de la República, enfocan todas sus baterías hacia él, lo que no estaría mal, somos oposición, pero se les olvida tocar a los gobiernos locales. Y entonces resulta que si van a jugar por la gubernatura de X estado, pues el gobernador nadie lo critica. No, pues le están tirando a Andrés, y lo voy a decir porque así es. Nosotros los que hemos gobernado, pues de repente dicen, pues ahí te hablan, a mí no me dijeron nada. Pues, ahí le están tirando al presidente, no a mí. Y entonces yo creo que una reflexión de los legisladores rumbo a la elección que viene es que hay que criticar a la autoridad, bueno, cuando se lo merezca, hay que criticar a la autoridad que tenemos enfrente, porque esa es la que viene al cambio. El alcalde que tenemos enfrente, cuando van para gobernador, el gobernador que tenemos enfrente. No quiero decir nombres, pero hay gobernadores pésimos que se deberían de ir ya.
que son del partido del presidente, y resulta que ningún legislador de ningún partido los toca. ¿Por qué? Pues porque mejor le tiro a Andrés, que no me conoce, a tirarle a Barbosa, que sí me conoce y que me la puede regresar. Entonces, esos ya son temas prácticos que tenemos que poner sobre la mesa, porque un partido es ideología, pero un partido no quiere que su ideología quede en un cuadro. Quiere que se salga a la calle y se actúe. Y quizá también como una autocrítica a nuestro trabajo legislativo, y por lo que comentas, sería bueno que diéramos como un seguimiento a las reformas que han hecho ellos con las reformas que nosotros le hemos aprobado. Porque luego muchos de nuestros militantes no creen que realmente todavía sigue habiendo, o quizás solo fue política ficción, dijera que, pero que todavía siguen circulando los portafolios y las prebendas que tenemos en el llamado PRI-Amor, y nos acusan mucho de apoyar y de aprobarles cosas a Morena, cuando al final estamos aprobando cosas que dicen nuestros estatutos, que nuestros estatutos nos están pidiendo. Y lo que quizá nos ha faltado es en el discurso, aunque sí lo hagamos en la práctica, en el discurso decir, con esta reforma ellos no han sabido gobernar. Nosotros le damos el andamiaje legal para que tengan resultados en las políticas públicas, pero ellos no saben utilizarlos. Ellos son ineficaces e ineficientes en utilizar ese andamiaje jurídico que los gobiernos emanados del PRI sí saben utilizar para traducirlo en bienestar de los mexicanos. Recuerdo, Morena no es un partido de izquierda. Morena es una amalgama, utilicé una buena palabra porque pude decir batidero, una amalgama de gente de muchas ideas y muchas ideologías de muy distintos tipos. Hay desde quien hace oración allá dentro de la Cámara. Yo soy muy católico, ya lo saben, soy catolicón. Sí, pero no confundamos unas con otras, ¿verdad? Les digo. Pero hasta... ¿Ya hace TikTok? ¿Mande? ¿Hasta TikTok? ¿También la que hace TikTok? Sí, hasta quienes quisieran ver a Stalin gobernando. Entonces, en esa amalgama, ellos se caracterizan como no son comunistas, ni son socialistas, ellos son un partido con orientación estatista, por eso quieren recuperar muchas cosas, y son estatistas. Ellos son medio fascistas, y eso, si ustedes ven cómo concentran el poder e incluso el discurso que usan para algunas cosas, y lo digo con respeto para el ejército, pero el ejército igual ahora construye una banda que se encarga de la seguridad nacional, o que se encarga de la seguridad pública, y cuando digo ejército va la marina, que se encarga de los puertos, y seguramente van eso no es socialismo, eso es otra cosa. Entonces, nosotros tenemos que voltear a ver a nuestro partido. En cada resolución, yo se lo recomiendo a los regidores, pero ¿dónde está nuestro partido? Bueno, pues están los documentos básicos, pero no nomás los documentos básicos, porque hay cosas que los documentos básicos no contemplan. Está nuestra historia como partido, cómo resolvió Cárdenas, cómo resolvió Adolfo López Mateos, cómo resolvería Colosio. Está nuestra tradición escrita y no escrita, otros documentos producidos por el partido, los discursos que se han dado. Bueno, pues entonces hay que poner un alcantarillado en el Grullo, y dice el regidor, bueno, ¿y a poco me tengo que ir hasta Lázaro Cárdenas? Bueno, pero hermano, si está en la zona popular del Grullo y está en la zona acomodada del Grullo, ¿tú cómo resuelves? Pues yo resuelvo por la zona popular. Y si tengo que resolver por la zona acomodada del Grullo,
pues los de la zona acomodada le tienen que poner una participación porque los de la obra, porque los del Grullo no pueden. Entonces, los documentos, la historia, la tradición, el magisterio de nuestros grandes líderes, pues se tiene que recurrir a él para poder resolver las cosas. Entonces se tiene que recurrir a él para poder resolver las cosas. Acá me está hablando Fernando, estoy grabando un programa, Fernandito, pásate a la casa, ahorita le seguimos. No, pero igual aprovechamos, ¿qué les parece para hacer un pequeño corte y nos permitan subir a redes sociales este material? Hacemos un corte, regresar un segundo bloque en este gran tema del por qué y cómo se toman las decisiones en el Congreso Federal. ¿Les parece? Hacemos este primer corte de diputados, si les parece, diputado Ortencia, y regresamos a este segundo bloque, que seguramente estará igual de bueno. Con todo el gusto. Corte. Sí, para hacer como que ¿no? Que ya estábamos sobre los 50. Sí, eso. No toca el señor. Vamos sobre los 50, ¿verdad, Carlos? Sí. Sí, por ahí. Y luego ya. Exacto, ya se lo pondré para YouTube, pero bueno, así para que agarrar aire y el diputado también aprovechó para. No, es que, oye, está Fernando de las Fuentes allá afuera, que es diputado y quiere meterse. Pero espérame, güey. Ya se van a poner a festejar sin nosotros, Sí. No, muy mal ustedes. Ahorita voy a poner un drama en los grupos, de que se andan festejando sin todos nosotros. Ustedes mandan, empezamos cuando gusten. Aquí, si te parece bien, a ver si para tocar el tema, como ya me está diciendo que ya tenemos 40 minutos grabados, y la idea sería tocar, hay otros aspectos relevantes, pero que resumiéramos primero la revocación de mandato, que lo veríamos más adelante, si pudiéramos tocar junto el asunto, el referente del asunto de salud con ley de adquisiciones, juntar las dos cosas, tanto el INSABI con lo del INSABI con adquisiciones que al final de cuentas va sobre el mismo tema, para que es de alguna manera yo le daría el toque de que nos pensó internamente en términos de opinión pública, o sea, que estos asuntos también en un grupo pequeño, con un esquema de lo que hemos sido nosotros ya en un bloque muy sólido, tal pareciera que en la opinión pública la idea de que hubo ahí algún momento de posiciones diferentes entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores para que tú lo pudieras abordar. Si te parece bien, lo tocamos de esa manera. ¿Sí? Para que no nos vas a ajustar, me trajo aquí un pinche tema que más tenemos que tocar de eso, ¿no? Pero es importante que la gente escuche de un personaje como tú, cuál es la verdad del asunto, cómo lo abordamos estos aspectos que son de los difíciles que se viven en la Cámara, en la Cámara de Diputados, ¿no? Oye, Rubén, ¿no pareció que hubo diferendo con los senadores? Hubo diferendo, realmente. Nada más pareció licenciado. ¿Estamos listos? ¿Listo? Sí, nada más que corriendo el audio. Ok, corriendo audio. Corriendo cámara. Ok, esto es escena 3, toma 3. ¿Ya estamos corriendo audio? Escena 3, toma 3. Vamos con ello. Regresamos al segundo bloque de líderes, sin duda alguna, con grandes invitados, nuestra diputada Hortensia, nuestro diputado Rubén Moreira. El licenciado, le regreso el micrófono para seguir con esta buena charla del por qué y cómo se toman decisiones difíciles en el Congreso Federal. Y sobre todo que se toman con inteligencia por una bancada que ha sido quizás la que ha tenido el partido con menor representación en la historia del país y en la historia
historia del propio partido, pero que se ha hecho sentir, que es lo más importante. No ha pasado desapercibida a lo que se ha denominado a veces ese voto marginal, lo ha hecho valer de manera muy importante, ha estado presente en los grandes momentos de las decisiones de la Cámara, y eso es lo que a los que estamos fuera de la representación del partido en la Cámara nos da orgullo de sentir que nuestros compañeros diputados están participando de una manera muy activa. En ese esquema hay dos temas también que han sido relevantes, que tienen que ver con el grueso de la población. El asunto que la Administración Pública Federal determinó en relación con la Secretaría de Salud de desaparecer el Seguro Popular y de crear el instituto, un instituto nuevo con un apresuramiento muy sui generis que no le permitió ni tener siquiera las reglas de operación, y que en medio de eso se presenta la pandemia en el país, el momento más crítico que ha vivido seguramente la propia humanidad, no nomás México, y que nos encuentra en un momento donde la institución encargada de atender los problemas de salud no sabe ni para dónde va. En ese momento se da también en la Cámara en los últimos días una discusión que al priismo le ha parecido en algunos casos muy interesante tocarlo, en otros aspectos ha sido un poco de confusión, de ver que un mismo tema que tiene que tratarse en ambas cámaras, pero que finalmente para tocarlo era necesario que la Comisión Permanente abriera la posibilidad del debate con un periodo extraordinario, y donde se percibe en la opinión pública y en el priismo que nuestros representantes, tanto el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados como el grupo parlamentario del PRI en el Senado, tuvieron puntos de vista diferentes. ¿De qué manera se procesó esto, Rubén? ¿De qué manera el PRI está en un asunto tan delicado como es lo que tiene que ver con la atención de la salud y sobre todo con la compra de medicinas para un pueblo que esté enfrentando una situación verdaderamente grave y que tiene necesidad del partido de definir su postura y cómo la define en la Cámara de Diputados? Pues se procesó mal, ¿no? Digo, ¿para qué les digo otra cosa? Tan mal se procesó que unos votaron por un lado y otros se votaron por el otro. Lo que pasa es que volvemos al tema, ¿somos partido o no somos partido? Como somos partido, ¿cómo hemos actuado en el pasado? Las contradicciones internas que tenemos. Es cierto que el PRI era un partido que aglutinaba a muchos sectores, pero era un partido que recordaba la revolución, que teníamos la foto de Calles, que pensábamos como Cárdenas, o sea, recurríamos. La fundación, perdón, el Instituto Reyes Heroles recuerda a un gran liberal, recuerda el pensamiento de él, o sea, no nos salíamos de los márgenes. Sin embargo, hoy vemos en el país que, siendo un derecho constitucional, los priistas se oponen a los derechos o más bien dicho, pues se oponen a los derechos de la comunidad gay, o le meten el pie a una reforma del matrimonio igualitario, o por ahí quieren terminar con la educación laica y con la educación del Estado. Esa es la contradicción que traemos. Bueno, y esa se empieza a presentar en todo. Y el PRI no tiene una forma de procesarla. Pasamos hace unos días una reforma estatutaria que trata de empezar a procesar ese tipo de cosas. Que no se nos vaya un militante y nos deje la curul en el Senado, en la oposición, que nos pasó hace unos días, que solamente los militantes puedan ser plurinominales, para que ahí esté concentrada la fuerza del partido.
Apenas lo estamos tratando de procesar. Otros partidos no tienen ese problema. El Partido Popular en España pues es de derecha y tendrá. El Partido Socialista es de izquierda. ¿Por qué el Partido Socialista ve la figura del monarca, hablando de España? Porque el monarca representa al Estado español. En el momento que les quiten al monarca, pues los de Barcelona los de Cataluña se van a querer ir. Entonces, bueno, ellos lo hacen por un tema práctico, vaya. Bueno, ¿qué nos pasa a nosotros en el INSABI? ¿Qué nos pasó el otro día? Primero, la responsabilidad de que haya salud es del Ejecutivo Federal. Estaba pidiendo medicinas. No está pidiendo medicinas sin licitación, si ustedes lo checan, sino con un procedimiento, digamos que abreviado. Y para esto, si ustedes se fijan, días después, entró en un acuerdo con un organismo internacional para que sea el que los pueda adquirir. No está quitando ningún elemento de transparencia. Vamos a saber, o debemos de saber, cómo se adquirieron. Y se adquirieron a un mayor costo del mercado y no se justifica por qué, pues tendrán responsabilidades administrativas, penales y de todo tipo. Eso no se eliminó. Pero si nosotros no le damos la oportunidad de que lo compren, todas las personas que fallezcan y todas las personas enfermas de aquí adelante sería responsabilidad del PRI. Porque el aparato ideológico que tiene, o el aparato de difusión, que no es ideológico, el aparato de difusión que tiene Morena es espectacular. ¿Y por qué es espectacular? Porque ganaron más diputados, porque tienen más gobiernos cada vez y porque tienen la presidencia de la República. Oiga, ¿ustedes lo hubieran hecho como partido? Creo que no, pero si hubiera estado tan mal esto, a lo mejor sí hubiéramos buscado un esquema más simple para adquirir, sobre todo la vacuna. ¿Está actuando bien el gobierno de Morena en temas de salud? No, eso no dijimos, No dijimos. Si ustedes ven el video que yo subí, se acabaron los pretextos. El gobierno de Morena está actuando muy mal en el tema de la pandemia. Tiene por lo menos 4 errores. No vio lo que estaba pasando en China, en Italia y en España. Y no se preparó. 2, no preparó a su personal médico. Por eso los primeros y los más números de muertos salen de ahí, del sector médico. Hay ciudades donde el sector médico padeció y en algunos casos incluso difundió porque no sabían que lo tenían. 3, no se cuidaron las fronteras, nada. 4, que creo que es muy grave, el tiempo de reclusión voluntaria que tuvimos en nuestros hogares no fue efectivo. O sea, no le dijimos, ni el presidente salió a explicarle al país que teníamos que guardarlos completamente. Por eso esto no va a acabar. Ahí sí, todos los periodistas tenemos que voltear y decirle: oye, presidente, te dimos la Guardia Nacional y no hay seguridad. Te dimos el sistema de salud y no hay seguridad. Tenemos la posibilidad de comprar medicinas y no hay seguridad. No hay salud, perdón. Eso es donde tenemos que exigir nosotros. Somos, y a veces como partido, yo se lo decía a otros de unos compañeros, a ver, un partido que no está en el gobierno, su prédica es oponerse a todo. Hasta cuando estén bien las cosas, pues qué fácil. Porque entonces se trata de que se tropiece el gobierno. O un partido trata de hacer un proyecto de nación con el margen electoral, ¿verdad? Hay cosas que un día de elección no se deben de decir, porque tiene un margen electoral. No, yo creo que es lo segundo. Lo que pasa es que con la derrota pues queremos un desquite y queremos que el desquite sea automático, y eso no se puede. De hecho, la gente que hoy se está desencantando de Morena no se va ni al PAN ni a nosotros, se va a un imaginario del no sabe. Porque la gente no cambia su decisión de un día para otro. Digo, la mayor parte, habrá quien sí, pero la mayor parte no. Nosotros tenemos que decir: mira, nosotros somos esto, este es nuestro producto. Creo que es un error cambiar de tienda pensando que van a entrar clientes nuevos, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que ser firmes en lo que hacíamos y criticar.
si este país quiebra, pues tendremos que decirlo. Oye, usted desea, yo deseo que quiebre, no, yo no deseo que quiebre, pero veo que va a quebrar. Ese sería mi comentario. Ahí hay una cosa que luego caemos mucho, Rubén, y que tú no me dejarás mentir en la fracción. Ese espíritu de los priistas que nos sentimos responsables por el país y que de alguna manera siempre estamos al pendiente de que el país se salve, que el país no se vaya al abismo. Yo recuerdo que en una de las primeras reuniones de la fracción que tuvimos, yo les comenté desde mi visión de un Estado que pasaba también de la transición de gobierno a oposición, diciéndoles, bueno, al final la mayoría de los mexicanos y de los jaliscienses ya no les gustó que nosotros fuéramos responsables del país y de nuestro Estado. Dejémosle la responsabilidad a ellos, pero dejémosles con tal libertad que les permitamos equivocarnos, porque si no, ¿cuándo nos van a extrañar? ¿Cuándo se van a dar cuenta que nosotros hacemos las cosas diferentes para que vuelvan a vernos si nosotros siempre les estamos salvando de que no lleven a este país a condiciones realmente completas en donde el electorado se dé cuenta de que las cosas por ese camino no van a llegar a buen puerto? Yo sé que es una, en esta parte del ADN priista, de la responsabilidad de las instituciones que tanto tiempo y tanto esfuerzo nos costó construir, nos cuesta mucho trabajo aceptar, pero electoralmente no sé hasta dónde sea cambiable tanta responsabilidad. Tres cosas. Una, somos 46. Entonces a veces nos dicen, oiga, es que usted impídalo. Pues no solo que queme la tribuna, porque no veo otra manera. Oiga, que no se vota, pues solo que me encuere ahí para que se haga un escándalo de mis miserias y no haya votación cuando menos por un rato. Pero votos nomás somos 46. Nada más. Segunda cosa, no se ha votado nunca contra la esencia del partido. Es decir, si alguien dice, bueno, es que se va a quitar la educación pública, no, nosotros no hemos votado por eso. Oye, se va a quitar la propiedad del subsuelo de la nación, no, tampoco. Oye, se van a eliminar las elecciones, no, tampoco. O sea, nunca se ha votado eso, en contra. Pero tercera, y creo que eso es importante, hay cosas que ellos nos han propuesto, que están dentro de su proyecto de nación, no tocan esas partes fundamentales, y lo que dice Hortensia, porque también es práctico. Bueno, es tu proyecto, no choca totalmente con nosotros, gobierno. Hortensia dijo algo que como escapa de la práctica política, tenemos que poner sobre la mesa. Es muy difícil, y les pido a los muchachos que lo vean, es muy difícil que un partido pierda el gobierno porque la oposición hace una mejor oferta. Normalmente los gobiernos caen por los errores cometidos. O sea, es muy difícil, es muy difícil que eso suceda. Sí pasa. Pero normalmente un gobierno que cambia de tránsito, como cambió acá, en este caso, es por o sea, Trump puede perder por sus errores, no porque los demócratas sean mejores. Sí hay casos, pero normalmente la oposición no crece si no decrece la popularidad de quien gobierna. Entonces, si ellos no fracasan, nosotros no vamos a subir, ¿no? Es un tema ya muy práctico para los muchachos. Por eso también hay que criticarlos, para que la gente sepa. Pero si les queremos meter el pie, entonces la culpa del fracaso nos va a echar a nosotros. Hoy el presidente no tiene pretexto para darnos seguridad, no tiene un pretexto para darnos salud, no tiene un pretexto para que no sea un éxito.
él tiene la obligación. Nosotros no gobernamos, el que gobierna es él. Muchísimas gracias por estas opiniones que seguramente son muy relevantes para el comportamiento cotidiano de nuestros militantes. Es muy importante que dos políticos tan significativos en sus estados y en el caso de Rubén también con toda esa historia que lo acredita como un hombre exitoso, nos haya permitido escucharlo actuando en la práctica, siendo activos y actuales del momento que está viviendo el país, de cómo está enfrentando el partido con todas estas limitantes internas porque no las habíamos necesitado, porque hoy estamos compitiendo con un partido ideológicamente similar en muchas cosas, que es muy diferente a cuando hay una confrontación ideológica con partidos totalmente diferentes. Sin embargo, muchas de nuestras banderas las están poniendo en práctica, se las llevaron, bueno, sus cuadros mismos, su presidente de la República, su líder del Senado, su secretario de Relaciones Exteriores, mucha responsabilidad pública que está actuando en este momento, tuvo parte de su formación en nuestro partido. Sí, es el reto, como lo señalaba Rubén Moreira, estamos en una etapa de consolidación interna de nuestro partido, tenemos, y el Instituto Reyes Heroles tiene la obligación de transmitirle a nuestros militantes estos momentos difíciles donde se toman las decisiones y que se toman las decisiones en una situación donde también todavía tenemos lo que al priismo nos ha fortalecido tanto. Somos un partido de libertades, somos un partido que ha luchado siempre por la responsabilidad política, pero somos un partido también que requiere ponerse de acuerdo para que no nos llegue a pasar lo último que sucedió, que tampoco es algo del otro mundo. Los grupos parlamentarios llegan a tener sus confrontaciones en los distintos espacios que tienen de representación, pero para nosotros lo más importante es sacar provecho de estos momentos que ustedes han vivido y que nos han compartido el día de hoy. Muchísimas gracias, Rubén, muchísimas gracias, Hortensia, y sobre todo, Darío, gracias por la oportunidad que nos has dado el día de hoy. Un placer. Y muchísimas gracias, diputado, muchísimas gracias, Hortensia. Gracias. Este es su programa y ojalá lo estemos viviendo muy seguido para que los militantes y los simpatizantes conozcan realmente qué es lo que pasa al interior de las cámaras y que obviamente sea mejor para un mejor ejercicio de la cámara. Pues muchas gracias a todos, Hortensia, mi reconocimiento por su trabajo partidista y su trabajo en la Cámara. Creo que es una gran compañera y además es un buen defensor de los intereses legítimos de Jalisco y del gremio de ella y obviamente del género. Darío, muchas gracias, licenciado, muy amables. Por esto me deben unos tacos, no me acuerdo cómo se llama el lugar que me llevaron el otro día, uno que hay que estar, está tan bueno que hay que estar parado, esperar un rato. La de Esos me los deben para cuando se pueda ir de nueva cuenta. Y van a ver que las cosas van a ir mejorando si seguimos haciendo esto. Te esperamos próximamente en Jalisco. Muchas gracias. Te saluda don Carlos Ortiz Tejeda. Salúdamelo mucho, por favor, dile que lo recuerdo como un ejemplo y por su conducta y brillantes participaciones que dejó en la Cámara de Diputados. Carlos Ortiz Tejeda, para los compañeros, hizo un documental sobre el golpe de Estado de Pinochet, que lo hizo famosísimo. Entró a Chile y, dado su carisma, pues empezó a lograr cosas y grabar cosas, e hizo un documental que se llamaba Sin razón y por la fuerza, algo así.
Pues ese era el PRI, era ideología, era, no sé si se recuerdan, pues yo creo que tú, licenciado, y yo, que somos los más adultos aquí, que había unos pósters del PRI donde se ponían las fotos pequeñas y bueno, y pinturas de filósofos y ideólogos en el mundo que empezaban una pintura de Confucio y terminaban pues con Bertrand Russell. El partido era ideología y eso se nos olvidó, y entonces lo que ocasiona es que traigamos estas broncas y que nos pongamos de acuerdo. Ya no puedo saber cuántos senadores son, pero creo que son 11 y 46 diputados. Bueno, qué triste. Habrá que hacer partido, como lo están haciendo ustedes en Jalisco. Muchísimas gracias y salúdanos mucho y dile que le tenemos un gran respeto porque se lo ganó siempre. Es un personaje cultural, ideológicamente ejemplar y que merece siempre estar presente en la vida del partido. Es un gran compañero. Habrá que ir a conocerlo y Rubén, muchas gracias por siempre ser tan generoso y por nunca cansarte de